Hola a todos, gracias por estar aquí el día de hoy. Di unos segundos más para que se terminaran de conectar todos y vamos a empezar. Entonces, hoy mayormente lo que quiero hablar son o es como la raíz detrás de la tiroides de Hashimoto, cómo tratarlo a través de un enfoque de medicina funcional, porque normalmente la tiroides de Hashimoto pues nada más se trata con una medicina que es la levotiroxina. O es muy común para mí encontrar que en consulta le pregunto a pacientes, oye, ¿y es autoinmune tu Hashimoto o tu hipotiroidismo o no? Me dicen, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera lo medimos muchas veces los doctores. Entonces, hoy quiero hablar como de toda la parte nutricional, estilo de vida y qué cosas podemos hacer para realmente sentirnos mejor cuando tienes hipotiroidismo, porque esto no siempre pasa. A veces nos sentimos mal, nos diagnostican con hipotiroidismo, tal vez mejoramos por un rato con el medicamento, pero no terminamos de sentirnos al 100. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, mayormente vamos a platicar de hipotiroidismo, nutrientes necesarios para que la tiroides funcione bien, Hashimoto. Y en Hashimoto me voy a meter mucho a qué cosas pueden desencadenar un Hashimoto y cómo tratarlo. Me gusta mucho empezar siempre con una pequeña introducción y quiero enseñarles todos los genes que influencian que yo tenga Hashimoto o hipotiroidismo, o sea, que mi tiroides no esté funcionando bien. Es muchísimo, realmente es un padecimiento que la genética verdaderamente influye mucho. Definitivo hay desencadenantes, por supuesto, que te platicaremos de ellos, pero también hay genes que lo desatan. Entonces, sí, ¿qué factores pueden provocar que yo tal vez desarrolle hipotiroidismo? Si yo soy mujer, eso aumenta mi riesgo. Si tengo más de 60 años, eso aumenta mi riesgo. Si mi mamá tuvo hipotiroidismo o si su tiroides no funciona muy bien, yo tengo el 50% más riesgo. Si tengo otras enfermedades autoinmunes como artritis, por ejemplo, también tengo mucho más riesgo de desarrollar hipotiroidismo de Hashimoto. Por eso es muy importante que cuando yo tengo tiroides de Hashimoto, lo trate, porque si no, aumentamos el riesgo de otras enfermedades autoinmunes. Me encantaría que me pusieran aquí quiénes tienen ya Hashimoto o algún padecimiento tiroideo, y me encantaría poderles personalizar más la plática a ustedes y que me contaran un poquito más de ustedes. Ahorita me escriben por el chat. Moni, si quieres escríbeme por chat, los leo y, y luego vamos platicando al respecto. Entonces, primero, también me gusta mencionar un poco como la anatomía de la tiroides. Entonces, la tiroides está por aquí está nuestra tráquea o nuestra garganta, aquí está como la campanilla, como le dicen, o el cartílago tiroideo, como es lo correcto decirle, y justo aquí más abajito está mi tiroides. Siempre decimos que tiene forma como de una mariposita, haz de cuenta. O yo digo que tiene forma como de un corazoncito. Entonces, es más o menos donde está nuestra tiroides. ¿Cómo funciona mi tiroides? Entonces, del hipotálamo de mi cerebro le manda una señal a mi glándula pituitaria, que puede estar más para acá abajo, y la pituitaria le manda una señal a mi tiroides, que está aquí, le manda una señal de TSH, y luego la tiroides produce hormonas. Entonces, si mi hipotálamo le está señalando demasiado a mi pituitaria que produzca muchas hormonas, mi TSH se eleva. Y cuando, las cuentas, si no hay suficiente T3 o T4, el cerebro dice, oye, no hay suficientes hormonas, manda más. Y entonces la TSH se empieza a elevar mucho y ahí es cuando nos diagnostican hipotiroidismo, porque no se están produciendo suficientes de estas, lo cual hace que esta se produzca de más, como tratando de compensar, ¿te cuenta? Ahora, si alguien se ha metido a su padecimiento, pueden saber que tal vez los rangos de cómo debe estar mi tiroides o cómo debe estar la TSH, que es esta, que es la principal hormona de la tiroides, es entre 2 y 4. Eso es como lo convencional. A mí me ha pasado que a veces pacientes lo tienen en 4 y el doctor le dice, no, estás bien. Y yo, pero está a punto 5 de estar mal. O sea, ya está en el rango casi, pues, alto, en realidad, el límite alto. Y puse esto así como de risa, que el límite de glucosa o de azúcar en la sangre de alguien es 100. Entonces, si alguien está en 99 y dice, no, estás bien, estás en 99. Y es como, pero ya estoy a un punto de estar mal, ¿no? Pues igual en la tiroides. Entonces, nosotros tenemos que estar en un rango óptimo entre 1 y 2.
Eso es lo óptimo que esté mi tiroides, lo adecuado. Aquí está. Máximo 2. ¿Ok? Esto es algo nuevo. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene tiroiditis de Hashimoto o que tiene algo tiroideo, que su tiroides no está funcionando bien, pido todo esto y me enfoco en todo esto. Entonces, me enfoco en cómo está su sueño, cómo están sus niveles de estrés, estás haciendo ejercicio, estás acostumbrado a comer saludable, tienes acceso a alimentos saludables. Me interesa mucho pedir todos estos estudios de sangre, si quieren le pueden tomar screenshot, porque a mí me interesa ver cómo están tus niveles de vitamina D, porque la vitamina D regula mi sistema inmunológico. ¿Cómo están tus niveles de vitamina B12? Ahorita les explico por qué eso es importante. ¿Cómo están tus niveles de hierro en sangre? ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo estás en cuanto a inflamación? ¿Cómo están tus anticuerpos que atacan a tu tiroides? ¿Cómo están tus niveles de azúcar en sangre? Porque todo esto afecta a mi tiroides y sobre todo afecta a cómo yo me voy a sentir. Por ejemplo, un paciente que sus niveles de vitamina B12 están bajos, tiene hormigueos en manos y pies y su tiroides no puede producir hormonas si no tiene suficientes niveles de vitamina B12. Si mi paciente tiene sus niveles de hierro bajos, la tiroides no puede funcionar bien y se le está cayendo el cabello y se siente cansado y se siente mareado. Entonces, pedir todos esos estudios nos ayudan a mejorar la calidad de vida, que nos sintamos mejor, que nos sintamos con más vitalidad y no nada más de que sí, ten una medicina, bye. No, hay que ver cómo es realmente, cómo están tus síntomas. Entonces, yo hago toda una evaluación súper completa y evalúo todo esto, porque todos estos síntomas pueden ser una señal de que tu tiroides no está bien. O tal vez tú ya te estás tomando levotiroxina o medicamento para la tiroides, pero si tienes todo esto y dices, oye, tengo un chorro de hormiga en manos y pies, no puedo pensar, no me puedo concentrar, me duele la cabeza, todo el tiempo tengo migrañas, o tengo estreñimiento, tengo las uñas quebradizas, ¿de qué sirve estar tomando el medicamento si yo todavía no me siento bien? Y eso es algo que pasa mucho en Hashimoto, que pues que ya está controlado, pero yo no me siento bien. Y eso es porque los anticuerpos en Hashimoto todavía están atacando a mi tiroides. Y eso me provoca mis síntomas. De hecho, alguien que tiene Hashimoto puede brincar a hipotiroidismo, o sea que su tiroides no está funcionando bien, y luego hipertiroidismo, y luego hiper, y así. Y entonces tenemos síntomas de los dos. Hay pacientes con Hashimoto que tienen taquicardias en la noche y sudoración, bochornos en la noche, y eso es como un hipertiroidismo. Y luego después se pasan ahí, pues se sienten súper cansadas, porque el Hashimoto es una enfermedad del sistema inmune, no de la tiroides. No, porque sí, tenemos que regular la tiroides, por supuesto, pero si no regulamos tus anticuerpos y tu sistema inmune, el ataque va a seguir y entonces nunca va a mejorar nuestra calidad de vida. A mí me interesa mucho evaluar, por ejemplo, incluso me voy a cómo está la salud digestiva de mis pacientes. Si tiene estreñimiento, si no tiene estreñimiento, aquí ustedes pueden evaluar en cuál están. Si tiene una evacuación adecuada, estamos entre 3 y 4. Si estamos en estreñimiento, es más como por acá. Porque eso también influye cómo te sientes. Influye si te sientes muy inflamada o no, qué tanta fibra estás comiendo, cómo estamos sacando a través de heces nuestras hormonas, que tenemos que excretarlas por heces y demás. Entonces, en realidad, se trata mucho de verlo como una forma como muy global. También es muy común que los pacientes que tengan hipotiroidismo tengan síndrome de ovario poliquístico. Tal vez alguien por aquí lo tenga, es bastante común. Y es un padecimiento que provoca infertilidad cuando está activo. Se puede totalmente tratar y controlar, pero es algo a también tener en cuenta. Por ejemplo, tal vez tú tienes hipotiroidismo y tienes menstruaciones muy irregulares, o se te cae el cabello, o tienes acné, o tienes vellitos aquí en el pecho, en el abdomen. Todas esas son una señal de síndrome de ovario poliquístico. O tal vez tienes resistencia a la insulina o diabetes y tus niveles de azúcar no están del todo bien y eso provoca que tengas antojos por azúcar, provoca que te sientas cansada, provoca que tengas insomnio. Y entonces, aun cuando el medicamento está bien, pues hay muchas cosas más de tu estilo de vida que tenemos que regular, en realidad, para que tú puedas tener la mejor calidad de vida. Entonces, cuando viene un paciente con hipotiroidismo, yo me enfoco en que él tenga todo esto. Entonces, la tiroides necesita todos estos nutrientes para funcionar bien. Ahorita los vamos a desmenuzar. Pero necesitamos hierro, que viene de las espinacas, viene de la carne roja. Y si no tenemos suficiente hierro, se me va a estar cayendo el cabello,
mi tiroides no va a funcionar bien, me voy a sentir súper cansada, me voy a marear, las uñas las voy a tener un poquito quebradizas. Entonces, ayuda mucho a evaluar cómo está nuestro hierro. Necesito todas estas vitaminas y si no las tengo, tengo hormigueos en manos y pies o como neblina mental, así como que va a tener para concentrarte. Entonces necesito ver cómo estoy en cuanto a B12, a ver si estoy bien nutrida. El selenio es un mineral que la tiroides necesita para funcionar. También igual lo mismo. Si no lo tenemos, mi tiroides no funciona bien. Y igual con todos estos. Por eso hay que evaluar que tú puedas tener todos los cofactores para que tu tiroides pueda producir hormonas y que entonces tú puedas sentirte mejor. ¿Ok? Entonces, para un diagnóstico de Hashimoto, necesitamos estos dos anticuerpos que estén positivos. Incluso ya se está empezando a ver que cuando están arriba de 5, como que ya están un poquito más altos de lo que deberían. Entonces, si alguien aquí tiene hipotiroidismo, pero no sabe si es autoinmune o no, pueden hacer todos estos estudios de acá. Pueden medirse anticuerpos y un perfil tiroideo. ¿Va? Y si están arriba de 5, como que ya hay algo. Quiero contarles muy rápidamente el caso de una paciente que diagnostiqué con Hashimoto. Ella hace 10 años su tiroides como que le había salido un poquito alta. Por ejemplo, la TSH que les enseñé ahorita la tenía como en 3. O sea, como ya estaba fuera del rango óptimo, pero no fuera del rango convencional. Y sus anticuerpos los tenía como en 17, algo así, muy poquito. Y se le olvidó. Como que dijo, ah, no, pues estoy dentro de rangos normales. Luego, 10 años después, le medimos otra vez perfil tiroideo y anticuerpos y tenía los anticuerpos en 8000 y ya, pues la tiroides ya no estaba funcionando bien. Entonces, por eso creo que los rangos aquí son más estrechos, porque buscamos prevenir y predecir lo que va a pasar a futuro. Entonces, si yo tengo a alguien que tiene 30, no decir, ay, no, pues está bien, ¿no? Está en 30, está dentro de los rangos. Pues no, ya está casi arriba de 35. Hay que prevenir que no crezcan más esos anticuerpos. ¿Okay? Ahora, incluso puede haber, o sea, puede pasar que tú tengas tus anticuerpos altos, pero que tu tiroides siga funcionando perfecto. Esa es la etapa o el tipo 1. Y el tipo 1 siempre lleva al tipo 2, que luego es cuando los anticuerpos ya no están bien. Perdón, cuando la tiroides ya no está bien, como lo platiqué ahorita con mi paciente, que al principio ya tenía anticuerpos, pero su tiroides todo bien. Y luego después tuvo más anticuerpos y ya ahí fue cuando ya empezó a afectar tus tiroides. Vamos a platicar entonces ahora de las causas de raíz que pueden desencadenar un Hashimoto. Entonces, obviamente tenemos una parte genética importante, como lo mencioné ahorita. Si nosotros tenemos a alguien en nuestra familia que tenga algún tipo de hipotiroidismo, nosotros tenemos casi 50% más riesgo de tenerlo. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, para que una enfermedad autoinmune se desate, necesitamos la genética, la permeabilidad intestinal, que ahorita me voy a eso, y a lo que se le llama como que el trigger, o sea, lo que desata y hace que la bala salga, por así decirlo, y se desata una enfermedad autoinmune. Entonces vamos a platicar un poquito de qué tiene que ver nuestro intestino con una enfermedad autoinmune. Entonces, este es mi intestino. Básicamente está hecho, las capas de mi intestino son súper delgaditas, están compuestas de una mini capa de células mini y el resto es moco. Y entonces normalmente mi intestino está así sellado, ¿verdad? Todas aquí están así unidas como un ejército. Se ven así, están unidas por unas liguitas que se llaman ocludinas, aquí. Lo que puede empezar a pasar es que esas ocludinas, es cuando que se empiecen como que a abrir, como si fuera una malla, que estiras y estiras y estiras, y luego como que ya se ve como así, no das cuenta. En lugar de estar así, como que ya se empezó a abrir un poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo no tengo una dieta muy rica en fibra, si yo, no sé, como muchos azúcares, si yo no hago ejercicio, si yo he tomado muchos antibióticos, si tomo muchísimas medicinas, todo eso afecta a la barrera de mi intestino. Y poco a poco, a poco, a poco se empieza a abrir y abrir un poquito más. Hazte cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede haber algo que se llama intestino permeable. Entonces, si aquí las ocludinas estaban así súper fuertes y la comida se quedaba por acá,
Luego lo que puede empezar a pasar es que aquí haya una molécula de huevo, por ejemplo, o de gluten, y se pasa por aquí, por aquí, por aquí, hacia la sangre, y la sangre dice, ¿qué es esto que está pasando por aquí? Y saca una reacción inmunológica, y entonces el sistema inmunológico entra como en alerta. Y lo que pasa es que si entra una molécula de gluten por aquí, esta molécula de gluten se parece demasiado a una molécula que está en mi tiroides. Entonces mi sistema inmune, tratando de atacar al gluten, ataca sin querer a mi tiroides y ahí se forma una tiroiditis de Hashimoto. Esto no es todos los casos, pero es una causa muy común de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, vale mucho la pena ver si eres sensible al gluten. Por ejemplo, nosotros tenemos una prueba que se llama Sensitest, donde yo puedo ver, por ejemplo, en esta paciente que tenía sensibilidad al gluten. Esta prueba, de hecho, es de una paciente con tiroiditis de Hashimoto que tenía muchos problemas digestivos y dije, algo no me suena, vamos a hacerte Sensitest. Y vean todo lo que le salió. Todos los lácteos era sensible. Todo lo que está después del primer recuadro es que era sensible. Entonces, todos los lácteos eran sensibles, leguminosas. Y el que alguien sea sensible a esto significa que tu sistema inmunológico lo está atacando como si fuera una alergia, no se cuenta. Y ella era sensible al gluten. Y su cuerpo, en lugar de atacar al gluten, empezó a atacar a su tiroides. También, por ejemplo, pudiera ver, aquí está, en una prueba de microbiota, tenemos una prueba que se llama GastroTest aquí en NutriADN. Yo puedo ver si tu cuerpo, por ejemplo, está reaccionando contra el gluten, por ejemplo. Ahora, otra causa de tiroiditis de Hashimoto son las infecciones crónicas por algún hongo. Entonces, por ejemplo, si hay crónicamente un hongo en el intestino, este también es una paciente que tiene Hashimoto. Aquí está alto, un honguito que se llama cándida. Eso, una infección crónica puede desatar problemas del sistema inmunológico, desatando una enfermedad autoinmune como tiroiditis Hashimoto, por ejemplo. También, por ejemplo, si no tenemos suficientes bacterias buenas que nos protejan y que nos ayuden a tener un buen sistema inmunológico, se puede desatar una enfermedad autoinmune. Si yo tengo una infección crónica por alguna lombriz, por ejemplo, por algún parásito, todo eso puede hacer que mi sistema inmunológico sobre reaccione, por ejemplo. Entonces, este tipo de pruebas vale mucho la pena medirlas. Las tenemos aquí en NutriADN para ver cuál es la causa de raíz de tu Hashimoto. Si yo soy sensible al gluten, esa es la causa de raíz. O yo tengo una infección crónica. Yo tengo anticuerpos contra el gluten también. Yo no tengo suficientes bacterias buenas. Y entonces todo eso me desata a mí una enfermedad autoinmune. Muy bien. Es justo lo que les decía, que para que se desate una enfermedad autoinmune se necesita la susceptibilidad genética, la exposición al antígeno, o sea, al gluten, y que ese antígeno llegue a mi intestino y entonces ¿cómo se dice en español? Se dispara la bala y entonces se genera una enfermedad autoinmune. ¿Okay? También de hecho vale la pena ver, por ejemplo, si tienes genéticamente predisposición a tener intolerancia al gluten o a tener enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune donde no toleramos el gluten. Yo me hice la prueba, esta es la prueba Nutrien avanzada, aquí les estoy contando y mostrándoles mi genética, pero me hice la prueba Nutrien avanzada, que es una prueba de genética que tenemos en NutriADN para yo ver mis susceptibilidades genéticas. Medimos 129 genes diferentes y yo vi que yo no tengo mucho riesgo de tener una intolerancia al gluten. Y sí, el gluten a mí no me genera un problema, pero hay personas que sí. Y entonces les sale esta predisposición genética y les digo, ¿cómo te cae el gluten? Súper mal. Y yo, bueno, es que tienes una predisposición genética. Entonces, de hecho, por ejemplo, si tú ya no consumes gluten y estás viendo esta plática, esta prueba de gastrotest te saldría negativo si no te expones al gluten. Si no te expones al gluten, la prueba te sale negativa. Pero esta no. Entonces, por ejemplo, pacientes que me dicen, no, pues yo llevo mucho tiempo no comiendo gluten, pero si quiero ver cómo me cae, pues les hago una prueba genética para ver si tienen esa susceptibilidad o no. Hay muchos estudios al respecto que hablan de cómo se relaciona esta parte del gluten con la tiroides. Y lo que pasa es que el gluten es esta molécula, así está toda enredada. Para deshacerla, se deshace en glutenina y gliadina. Y la gliadina es molecularmente igual que la transglutaminasa, que es una enzima que está dentro de la tiroides. Entonces, por eso, cuando yo como gluten, se exacerba la reacción contra mi tiroides, tratando en realidad como
corregirlo hacia el gluten o atacar el gluten, pero ataco mi tiroides en lugar. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora como al tratamiento nutricional. ¿Qué puedes hacer si tienes tiroides de Hashimoto para mejorar tu calidad de vida? Voy a hablar un poquito de estudios. Hay un estudio que a mujeres con Hashimoto se les quitó el gluten durante 6 meses y se vio que disminuyeron los anticuerpos contra eh, la tiroides. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico ya no está constantemente tratando de atacar la tiroides. ¿Okay? Entonces, una cosa es quitar el gluten. ¿Dónde está el gluten? El gluten está en todo lo que tiene trigo. Entonces, harina de trigo, galletas, pero por ejemplo, la tortilla de maíz no tiene gluten, tostadas de maíz no, arroz no, quinoa no, papa no tiene. ¿Qué cosas sí tienen? La harina de trigo, las tortillas de harina, la cerveza sí tiene porque tiene cebada y eso también tiene algo de gluten. La avena no tiene gluten, pero es muy común que esté contaminada. Entonces hay que comprarla sin gluten, la avena, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué me enfocaría yo si yo tengo Hashimoto? Me enfocaría en hacer una dieta antiinflamatoria. Esto significa en hacer una dieta muy rica en verduras, en muchas frutas. Yo doy alrededor de unas 6 verduras al día a mis pacientes, al menos, de 6 a 8. Unas 2 o 3 frutas al día, muchas nueces. Porque todos estos alimentos no solamente son calorías, en realidad son información y tienen un efecto antiinflamatorio sobre mi sistema inmunológico, previniendo que yo tengan otras enfermedades autoinmunes. Entonces es bien importante una dieta muy rica en verduras, en frutas, en nueces y muy baja en azúcares. Muy baja en azúcares. ¿Ok? En grasas. Yo soy muy flexible, pero tratemos de pegarnos a esto. No se tiene que ver tan fancy como esto, pero se puede ver como huevo con espinacas, con cebolla, con tomate, con 2 tortillas de maíz, con aguacate y con una fruta para desayunar. Una ensalada, por ejemplo, yo hoy me comí un caldo tlalpeño de garbanzos con zanahoria, calabacitas, champiñones, tomates y mil verduras. Y luego aparte unos ejotes con betabel y unos espárragos súper rico. Y me comí como 6 verduras en la comida, 8, tratando de hacer una dieta muy antiinflamatoria. ¿Okay? Incluso se ha visto, y tengo que resaltar que esto no es muy común, ¿ok? Pero se ha visto que algunas personas pueden tener sensibilidad a un grupo de verduras que se llaman solanáceas, que son las papas, tomates, pimientos, berenjena, tomates, pepinos. Esto yo solamente lo he visto en 2 pacientes, en toda mi carrera, por ejemplo. Pero vale la pena, por ejemplo, si ya estamos empezando como que a cambiar nuestro estilo de vida, quitar primero estos alimentos por 30 días, quitar gluten, quitar el huevo, que es sumamente común que la gente sea sensible al huevo, sumamente común. Quitar verduras y frutas solanáceas, quitar lácteos, quitar huevo, quitar gluten, 30 días. Y luego empezar a introducir, a ver cómo te caen las verduras, cómo te cae la papa, cómo te cae el tomate. Si no sientes que te exacerban los síntomas de Hashimoto, pues podemos empezar a introducirlas de nuevo. O más fácil, hacerte una prueba de sensibilidad a alimentos. Y ya ves, sí, sí, sí. Entonces, una forma de ver la tiroides Hashimoto es ver como las raíces, porque hay raíces que provocan la tiroides Hashimoto. Tal vez para mí, yo no tengo tiroides Hashimoto, pero tal vez para mí, por ejemplo, sea la sensibilidad al gluten. Pero tal vez para ti que me estás viendo es que tengas alguna infección por un hongo que lo puede estar provocando. O tal vez para alguien es sumamente genético y no tiene otra causa de raíz. Tal vez para otra persona es que tiene intestino permeable y sus barreras intestinales están un poquito así, abiertitas, haz de cuenta. Entonces, hay que ver la causa de raíz que está exacerbando esta enfermedad autoinmune. Ahora, creo que algo muy importante decir es que no buscamos revertir por completo el padecimiento, por así decirlo. No buscamos que ya no exista la tiroides Hashimoto, porque es algo crónico. Pero sí podemos llegar a un punto de remisión, por así decirlo. O sea, decir, por ejemplo, a mí me encantó, tuve una paciente que se hizo Sensitest, salió sensible al gluten y a los huevos. Y la empezamos a tratar y me dijo, es que me siento increíble, o sea, me siento con energía, ya no se me cae el cabello, ya no tengo neblina mental, o sea, yo me siento combatiendo el Hashimoto. Y luego le vimos los anticuerpos y la habían bajado un poco, pero no tanto, por así decirlo, no como ella quería. Y se desanimó un poco y dije, creo que lo más importante no es enfocarnos
o sea, en eliminar los anticuerpos, más bien enfocarnos en que tu calidad de vida sea muy buena. O sea, en que no tengas hormigueo de manos y pies, que no tengas migrañas, que no tengas insomnio, que te sientas con energía, que tu digestión esté bien, que no tengas taquicardias en medio de la noche, que no tengas bochornos, que no te sientas cansada, que te sientas como una persona que no tuviera ningún padecimiento. Ese es nuestro mayor enfoque en la medicina funcional y en NutriADN. Yo veo muchos pacientes con endometriosis, que es un padecimiento que provoca muchísimo dolor menstrual. Y cuando cambiamos el estilo de vida me dicen, ah, ya me bajó, no me había dado cuenta, de que ya no tengo síntomas premenstruales. Y yo, esa es la idea. O sea, que sea casi como si no tuvieras este padecimiento. Y eso se puede lograr en tiroides de Hashimoto. Vamos a meternos un poquito en suplementación. Es muy importante dar nutrientes que regulen tu sistema inmunológico, porque esto está todo desregulado, está por todos lados, pero si le damos vitamina D, le damos omega 3, podemos regular el sistema inmunológico previniendo que ataque a otros tejidos. Te daría alimentos fermentados que tienen bacterias buenas, porque las bacterias buenas ayudan a resellar otra vez ese intestino permeable. ¿Qué significa alimentos fermentados? Por ejemplo, kefir de coco, kombucha en el HIV, kimchi, sauerkraut. Te daría muchísimas verduras, frutas, nueces, con la finalidad de que tengas una muy buena digestión y que ese intestino permeable se vuelva a sellar. ¿Ok? Incluso ya hay mucha investigación en cuanto a ejercicio, acupuntura y relajación para volver a regular de nuevo el sistema inmunológico. Hay un estudio bien interesante que se hizo dando un suplemento de selenio-metionina a pacientes con Hashimoto durante 6 meses y se vio que sus anticuerpos disminuyeron un 40% después de 3 meses, 50% después de 6 meses. Me impresionó mucho y es algo que yo uso en todas mis pacientes con Hashimoto para buscar reducir sus anticuerpos lo más posible. Muy bien. Ahora hablemos rápidamente del yodo porque es un tema. Si ustedes se meten a Google y ponen suplementos para tiroides, les van a salir muchos suplementos que se digan porque se llamen thyroid support o no sé, thyroid lo que sea. Y nada en contra de estos suplementos, nosotros también utilizamos. Pero, por ejemplo, es muy común que tengan yodo, ese es el problema. Está perfecto que tengan selenio, que tengan zinc, que tengan vitamina C, eso está excelente, me encanta. Pero hay algunos suplementos que tienen yodo. Entonces, el yodo, la tiroides necesita yodo. O sea, es bueno que comamos yodo. El yodo se encuentra en la sal, es la mejor fuente de yodo, la sal yodada. Pero cuando comemos yodo en exceso, como está en los suplementos que tienen un exceso de yodo, el Hashimoto puede empeorar. Entonces es bien delicado el tema del yodo. Yo siempre le digo a pacientes que nada más le ponen un poquito de sal yodada, que es tipo la sal de la fina, o sal de mar pero yodada, a sus alimentos. Y con eso tenemos suficiente yodo. No se necesita más. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ya he tenido 2 pacientes que por tomar un suplemento con yodo se les desató una enfermedad autoinmune como Hashimoto. Y se les recetaron médicos y luego se les desató. Entonces, esa es mi mejor recomendación, que no te suplementes con yodo. Puedes conseguirlo en pescados o en mariscos o simplemente la sal yodada. La sal al gobierno le empezó a agregar yodo a la sal porque había mucha gente que estaba deficiente en yodo. Y cuando estamos deficientes en yodo, la tiroides nos puede crecer causando algo que se llama bocio, que es como una tiroides así muy grande. Entonces, obviamente no todo el mundo come mariscos, pescados y demás. Entonces, el gobierno lo que empezó a hacer es que empezó a agregarle yodo a la sal. Fue en los años 1900 algo. Y se quedó así porque ayudó mucho a que ya no haya deficiencia de yodo. ¿Qué pasa si yo tengo deficiencia de yodo? Eso también puede hacer que yo tenga, o sea, que mi tiroides no funcione bien. Entonces es como una balanza, o sea, si yo no tengo suficiente yodo, mi tiroides no funciona bien. Pero tomo mucho yodo y se desata una tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Hay mucha evidencia sobre las dietas estilo paleo. Yo sí las he usado en mis pacientes y les ha ayudado a sentirse bien, a sentirse con más energía, a sentirse ligeras, a no tener inflamación,
a mejorar un poco como la claridad mental, que básicamente las dietas paleo lo que son dietas muy ricas en verduras, en frutas, en nueces, en semillas, pero quitamos cereales, algunos cereales. Yo sí dejo un poco. Pero básicamente paleo es más como buscando cómo comer nuestros ancestros paleolíticos, por así decirlo. Entonces es una dieta muy natural, con muchas verduras, con mucha fruta, con nueces, semillas, pero sin nada de gluten o sin muchos cereales, porque se supone que eso no estaba tan disponible en las épocas paleolíticas, por ejemplo. Y yo la dieta paleo solo la hago a mis pacientes por un tiempo. Se ha visto que cuando se hace por 21 días, reducimos los anticuerpos en Hashimoto. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico logra regularse de nuevo, disminuyendo el ataque contra la tiroides. Entonces yo lo que hago es que las pongo una dieta paleo a mis pacientes, empiezan a mejorar y luego poco a poco les voy introduciendo más carbohidratos y los llevo hacia una dieta más como antiinflamatoria, o sea, ya más con arroz integral, con quinoa, con avena y demás, ya no tan restrictiva. Este es el estudio que le estaba platicando bien. Entonces, a 180 pacientes con tiroides Hashimoto se les dio durante 3 semanas una dieta paleo que se les quitó todo esto, muy rica en verduras y demás. Se les quitaron estas partes de acá y se redujeron 40% los anticuerpos. Ahora es un poco también, pues como restrictivo, ¿verdad? Entonces yo no la hago tan restrictiva y aún así he visto buenos resultados. Aquí está hablando, por ejemplo, de como este protocolo de dieta como autoinmune paleo. Y se ha visto, por ejemplo, puede mejorar significativamente la calidad de vida y síntomas de mujeres con Hashimoto. Entonces sí lo utilizamos mucho. Aquí ponía que se puede tratar y mantener como en remisión Hashimoto, pero no podemos decir ya no tengo Hashimoto, sino es algo, tenemos Hashimoto, pero lo tenemos revertido, por así decirlo. Entonces, ya casi cerrando, hay que buscar la causa de raíz de mi Hashimoto, ya sea si tengo alguna sensibilidad al alimento, si tengo alguna infección por algún parásito de forma crónica, si hay algún desbalance en mi intestino, si tengo cándida, que es un hongo, si lo mío es más genético y ver qué es lo que está desencadenando continuamente ese ataque y corregirlo. Yo utilizo todos estos suplementos, utilizo selenio, bueno, para mis pacientes, selenio, zinc, si acaso tienen esto obviamente es muy, personalizado, pero si acaso tienen una mala digestión, les puedo dar enzimas digestivas, si tienen una infección por cándida, tal vez les daré ajo concentrado, les doy complejo B, aquí también complejo B, les doy vitamina C, todo necesario para que la tiroides pueda funcionar correctamente. Ya casi llegamos a la parte de preguntas. Por ejemplo, si tienen deficiencia de hierro, les daré hierro. Si tienen deficiencia de B12, les daré esta B12 de por acá. Y les doy vitamina D y omega 3 para regular el sistema inmunológico. Ahorita contesto la pregunta. Y ya, mayormente eso es. Estos son otros suplementos que utilizamos, zinc y selenio, que son necesarios para la función de la glándula tiroidea. Alguien me pregunta, ¿qué pasa con los alimentos bociogénicos? Ok, entonces hay ciertas verduras que crudas son alimentos bociogénicos. Bociogénico significa que hacen que mi tiroides no pueda funcionar bien, por decirlo de una forma bien coloquial y bien sencilla de explicar, porque es mucho más complicado, pero básicamente hacen que mi tiroides no pueda, que una hormona que se llama T4 no se pueda convertir a T3. Los alimentos bociogénicos, o sea, los que generan esto, son, por ejemplo, brócoli, espinaca, arúgula, la soya, pero todos estos son bociogénicos cuando son crudos. Si yo me los como cocidos, ya no hay ningún tema. Se les quita el compuesto bociogénico que tienen. Entonces yo casi no les pongo tanta atención porque no es algo, o sea, nunca nos vamos a comer brócoli crudo, nos lo comemos cocido. Entonces no pasa mucho en realidad. Solo no comas brócoli crudo. O por ejemplo, mis pacientes a veces tiene una paciente, me acuerdo muy bien, ella tuvo cáncer de tiroides y se sentía muy mal. Dije, a ver, ¿qué te haces en el día? O sea, dime así perfecto. Y me dijo, me hago un licuado de espinacas con arúgula, con brócoli, apio y yo. ¿Crudo? Sí. Y yo, pociogénico. No, no se hagan licuados con pociogénicos, pero el resto no pasa nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Muy bien. Bueno, pues esta es la plática por hoy. Si tienen cualquier duda, quiero que sientan con toda la confianza de escribirme. Si quisieran realizarse alguna de estas pruebas, las tenemos súper disponibles en NutriADN. Es la prueba que les recomiendo es SensiTest, que es de sensibilidad a alimentos, GastroTest, que es la prueba de microbiota para ver si tienes algún parásito, algún crecimiento de honguitos, si tu flora intestinal no está bien, si tenemos anticuerpos contra el gluten, o la prueba nutrición avanzada que nos indica si tienes ese componente genético a desarrollar una sensibilidad al gluten y si sería algo que tenemos que evitar. ¿Va? Muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo y muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos. Hasta luego.